impactos en todo el sistema, ¿no? No solo en lo atinente a la representación. Pero bueno, por ejemplo, Miriam Mora, fuera de las reuniones, me comentó que le parecía que yo había estado demasiado favorable a la regularidad del proyecto de hace unos años, y yo le explicaba que no, que en verdad, en ese mismo dictamen lo que digo es que las acciones afirmativas desde mi punto de vista tienen que ser a término. Se podrá discutir cuál es el término, pero no pueden ser sine die, ¿no? Sí, no dejan de ser acciones afirmativas. Y creo que en eso prácticamente hay acuerdo general en doctrina. Bueno, Diego, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Reintegro. ¿Sabes, Eduardo? Sí, perdón, Eduardo. Laura Vilamano. ¿Y después? ¿Hubo alguien dijo Eduardo? Estaba saludando a Diego nomás, perdón. No, yo dije Eduardo. Sí. Sabes que yo tengo un tema que capaz que me arrepiento de lo que voy a decir, pero me gustaría que mi queridísima amiga y exalumna Estefanía me diga por qué no está de acuerdo con lo que yo dije. Pues yo sé que no está de acuerdo, se le veía en la cara, entonces me gustaría que me critique algo. Vamos, Estefi. No, pero es que en realidad no, cuando nosotros, no es que no esté de acuerdo con lo que planteaste, profesor Riz, sino que en realidad desde el planteo que mantengo, que hicimos cuando estudiamos con el tema con Lucía, en realidad el planteo es que nosotros tampoco estábamos de acuerdo con el proyecto de ley que analizamos sobre el tema de paridad, porque en realidad como que no se planteaba como una acción afirmativa, si se planteaba como una acción afirmativa tenía que ser a término, no tenía un término en tema de plazo temporal, y generaba como una especie de límite a lo que era la participación de la mujer, también un límite en sí mismo a lo que era la participación en la mujer. Que en realidad si uno leía lo que era la exposición de motivos, como que la finalidad del proyecto capaz que no era el medio como para el fin en sí mismo, que nosotras sí estamos a favor de medidas que ayuden a aumentar la participación política representativa perdón que hable en plural, porque no está Lucía acá, pero en realidad como lo habíamos preparado juntas, entonces en realidad fue más por ese lado la crítica al proyecto. Como que planteaba la paridad como metodología sin término, pero no como fin en sí mismo, sino como medio para un fin, y al fin y al cabo el hecho de ponerle un techo de un 50 a la participación de la mujer podía terminar siendo también negativo y no representativo en ese sentido, pero en relación al proyecto. Después, con el tema de la acción afirmativa, o sea, con el tema de la participación política representativa de diferentes grupos y principalmente que haya más mujeres en la política, y ciertas medidas que faciliten eso, sí estoy a favor, pero obviamente que luego de hacer el análisis a la medida concreta. En este caso, el proyecto le veíamos esas particularidades. Y también, que me parece que estuvo, que eso lo manejó también más Lucía, que estuvo muy bueno, fue toda la parte del constitucionalismo, del feminismo por la diferencia y no por la igualdad. Ese planteo me parece que estaba bueno, y en realidad por ese lado, no puntualmente a lo que era paridad en genérico, sino en lo que era en relación a este proyecto, le veíamos esas dificultades como por un lado más constitucional y otra más con un medio fin. Pero no personal en ese sentido, sino que también. Lo que sí, yo ahí, a un momento sí que no estaba, no coincidí con lo que había planteado con el tema de que no había discriminación estructural a la participación política de las mujeres, como que no había un problema de representación, que en eso yo creo que ahí ya es un tema de cifras que surgen lo que es la representación, que se puede analizar lo que son las causas de esa discriminación, que sí, que ahí sí discrepo. Pero... Cuidado, Estefanía, yo no dije que no hubiera. Por eso, yo después lo dijiste. Afirmé varias veces que es evidente que existe una clarísima discriminación contra las mujeres en el ámbito político. Sí. Lo que yo sí digo es que para saber hasta qué punto eso sigue, las tenemos que dejar sin efecto. No hay otra forma de hacerlo. Y lo que también agregué, la única forma,
Saquemos las acciones afirmativas y veamos qué pasa. Vamos a volver a 1985, vamos a seguir igual, vamos a mejorar. Pasa que... Y lo otro, cuidado, porque ahora tenemos mujeres, también vamos a decir que son pocas, que se han lanzado a la arena política y han abierto todas las puertas que tuvieron que abrir y no hay puerta que las detenga. Carolina Cose hoy es la única persona que sabemos que va a ser candidata a la presidencia en las próximas elecciones, salvo algo que esperemos, algún infortunio que esperemos que no pase, ¿no? Y bueno, hasta donde yo sé es mujer. Pero creo que ahí el análisis del caso, no sé si va a análisis de caso concreto de mujer, o sea, porque en realidad son varios los factores también que influyen en esos casos de éxito. Creo que cuando el análisis de la participación política femenina tiene, o sea, cuando hablamos como de cifras, o también si uno habla con esas mujeres que llegaron a esos puestos y que vencieron esas barreras, también las tienen presentes y la idea es que, bueno, esas barreras dejen de existir para el resto de las personas sin distinción por temas de género, ¿no? Está bien, pero hace 20 años esa barrera era infranqueable para cualquier mujer. Hoy ya no lo es. Hay un cambio y deberíamos saber hasta dónde llega ese cambio. Me encantaría una lista sola de mujeres, que la ley lo impide, para poder votar esa lista. Este proyecto la impide, por eso no nos gusta tampoco. Pero en realidad creo que, no sé si uno ve los números actualmente de representación política, no sé si ya es momento de sacar la cuota, en realidad no, ahora no tengo, es más, no estoy en mi casa con los números, pero en realidad no llegamos a ni cerca a lo que sería una participación política representativa. Fueron 2 veces nomás que aparte se aplicó la ley de cuotas. 3, ¿no? 2 o 3, no sé si creo que fueron 2. Sí, 3. Fueron la que ganó Mujica, la segunda de Tabaré Vázquez y la tercera la que ganó Lacalle. Sí. 3. Muy bien. Bueno. Laura, creo y que había cosa, perdón, una cosa más que me olvidé que hablábamos, que también es la calidad de la participación y la representación, porque no es solo cantidad, sino también la calidad de, por ejemplo, el peso en las comisiones, y qué comisiones del Senado, porque el peso de las comisiones del Senado, que ese era uno de los análisis que habíamos traído la vez pasada, que me parece también importante, no solo en cantidad de gente, sino también en la calidad y el peso de la representación. Y ahí sí. Muy bien. Perfecto. Yo también noté, Estefanía, que ponías cara de enojada cuando yo hablaba, ¿no? Mirá que puedes hablar sin problema. No, pero no, una cara de enojada, no, al revés. Agradecía la oportunidad de poder intercambiar y no, capaz que en algún momento si alguna idea a uno se le nota en la cara que no está a favor, pero no personal, menos. Ya sé. Nos conocemos. Muy bien. Muy bien. Estupendo. ¿Y Laura? ¿Querías agregar algo? No quería agregar nada. Aparte no participé en la reunión pasada, entonces tengo el gap ahí de lo que opinaron justamente vos, Eduardo y Martín, que voy a ver si puedo escuchar el audio para tener alguna idea más clara de lo que piensan ustedes. Lamentablemente los 10 minutos iniciales de Martín no están, y no los puedo reconstruir. No sé qué pasó. Bueno. Eduardo. ¿Sí? Yo, Yanela. Sí, Yanela. Perdón. Sí, Yanela. No, yo más bien les quería hacer una consulta, porque vieron que ahora con la elección de los constituyentes en Chile, que estaba la regla de la paridad, pasó esto que decían Estefi y Lucía en su exposición, digamos que hubo más mujeres electas y que por la paridad finalmente terminó habiendo menos constituyentes. Y entonces, uno cuando ve eso piensa como en realidad parece que sería como el primer análisis, que bueno, que efectivamente uno se queda sin ver lo que podría efectivamente lograrse si hubiera real posibilidad de tener una lista con más mujeres
y que en definitiva no fuera necesaria una acción afirmativa. Pero en realidad creo que más allá de las objeciones que pueda haber, que no manejo los argumentos técnicos con la solvencia que lo hacen ustedes respecto de la temporalidad y demás, pero me pregunto si en realidad el proyecto de alguna manera no termina asegurando más allá del valor simbólico que puede tener y de la dudosa viabilidad y esas objeciones respecto de que interviene en antes, digamos, y no o sea, que toca cuestiones que no deberían ser tocadas a través de una ley, por las cuestiones que mencionaban, sobre todo que mencionaba el ministro Garchitorena el otro día, pero me pregunto si en definitiva una ley que establezca la paridad no es una mejora respecto de las posibilidades de participación política de las mujeres, más allá de que cuando uno ve lo que pasó en las elecciones de la Constituyente de Chile, dice, bueno, en este momento capaz que se puede lograr otra cosa, ¿no? A mí realmente me impresionó mucho lo que pasó en la Constituyente de Chile. Ahora, no sé si es una posibilidad, no sé si es el reflejo si es una foto real de las posibilidades de participación de las mujeres o es una particular coyuntura del momento chileno, del poder constituyente, ¿no? Que no es lo mismo que intentar, digamos, establecer una acción afirmativa a través de una ley como forma de modificación de la ley de cuotas que tenemos hasta ahora. Entonces, la pregunta que les hago con todo este entrevero es, si ustedes encuentran alguna relación o si les parece que lo que pasó en Chile puede de algún modo vincularse a esto, y si de alguna manera, más allá de las objeciones técnicas que ustedes pueden hacer, si no hay en esta propuesta una posibilidad de mejorar la participación política. Digamos, yo creo, no estoy de acuerdo con Martín en el sentido de que saquemos la cuota y veamos cómo está la cosa. Me parece que todavía eso seguro que no está. Que Carolina Cose no es ejemplo de nada. O sea, que Carolina Cose es un caso, digamos, completamente excepcional. De la misma manera que es completamente excepcional que haya algunas decanas o algo por el estilo. Nunca hubo una rectora en la universidad, nunca hubo una presidenta de la República. El día que haya una presidenta de la República, una rectora en la universidad y qué sé yo, capaz que empezamos a hablar de sacar las cuotas, pero antes de eso, con Carolina Cose, de ejemplo, no. No es el único ejemplo, ¿no? Han habido mujeres intendentas, es decir, es un proceso. Y acá estamos, lo que hablaba la otra vez, ¿no? ¿Qué vemos de la copa? ¿La parte llena o la parte vacía? A mí me parece que si comparamos 2021 con 1985, los avances son excepcionales. Falta tirarse más al agua.
Claro, si vemos lo que falta, me vas a decir que falta mucho. Ahora, las acciones afirmativas se prueban por 2 o 3 elecciones y después hay que probar a ver qué pasa. Porque si se precisan 10 elecciones, no sirven las acciones afirmativas, hay que buscar otra herramienta. Porque no podemos establecer en forma semipermanente una discriminación legal inversa, ¿verdad? Es decir, estamos discriminando a otras personas también por razón de su sexo que no tienen la culpa de la situación que está pasando. Yo creo que el gran error que cometieron las mujeres, las legisladoras en su momento, y lo mantuvieron con la modificación, fue hacer una acción afirmativa a favor de los hombres. Quitaron la posibilidad de la lista de mujeres. Eso fue un error estratégico increíble, increíble. Y bueno, me gustaría que lo probaran algún día, a ver qué pasa. Bien, Diego, ¿verdad? Sí, Diego. Sí, un par de comentarios. Lo primero, en relación con lo que decía Yanela de Chile, que es una lástima no esté Mariela Rubano para aclararnos algún punto, pero yo ahí estuve mirando un poco y creo que era un poco inevitable que se corrigiera en beneficio de los hombres por cuestiones de cómo estaba planteado el mecanismo electoral. Porque necesariamente las listas las encabezaban mujeres. Entonces, en los casos en que se obtuía uno, necesariamente era mujer. En el caso que llegaban hasta 3, había 2 mujeres y un hombre. O sea, tenían más posibilidades de cubrir más escaños por ese dato y el juego de los distritos electorales y el mecanismo. Según entendí, no fue una cosa, es decir, de por sí ya estaba de alguna manera intervenido el sistema de tal forma que lo más probable era que resultara en esos términos y no como una cuestión demasiado espontánea. Eso según lo que pude leer, pero no estoy al tanto de los detalles ni exactamente cómo era la cuestión. Eso es importante. Después, sobre el tema de la temporalidad, yo ya en alguna sesión pasada lo dije, que a mí, o sea, me consta por supuesto que las medidas de acción afirmativa tienen que tener un determinado plazo para ser evaluadas y eventualmente luego removidas o mantenidas o alteradas en algún sentido o lo que sea. Lo que a mí no me parece es que sea de antemano, digamos, inconstitucional una ley que disponga de una acción afirmativa por no prever un escenario temporal. En todo caso, mientras las causas que generaron esa situación y justificaron la medida se mantengan, si esa ley está vigente, está bien. El día que deje de serlo, bueno, podrá plantearse que no fue removida oportunamente y que por lo tanto en ese entonces sí es, o se puede empezar a considerar a partir de ese momento inconstitucional la ley. Del momento que efectivamente está generando una distorsión no justificada, o por lo menos que no fue revisada, además, pero no de antemano. Pero sé que ahí soy bastante minoritario. Sobre había un punto más, pero ahora me lo olvidé con estas otras cosas. Así que bueno, si lo recuerdo, lo levanto después. Además era una genialidad lo que iba a decir, seguramente. No era el alemán, Diego. No, y bueno, ya ando mal. Bueno, yo realmente no me atrevería a opinar. Perdón, me acordé. Sí. Me acordé. No era nada extraordinario. Lo que digo también es que tampoco podemos decir que las acciones afirmativas fueron desplegadas con la calidad que uno esperaba, ¿no? Hubo muchas trampas y hubo gente que renunció para que entre el hombre, y me consta también de casos en los que los hombres ponían a la mujer pero pedían que le rindieran cuentas y le daban instrucciones para que vote, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, funcionó a medias, porque presentado de esa manera es hasta indigno, y creo que la imagen de la mujer en la política termina siendo más dañada que beneficiada si se maneja de esa manera, ¿no? Entonces, tampoco es justo evaluar las acciones tal como fueron aplicadas, porque estuvieron plagadas de trampas, ¿no? En algún sentido.
No, yo lo que iba a decir es algo muy tonto. Yo personalmente no me atrevo a opinar respecto de las preguntas de Gianella, porque realmente no conozco cuál fue en detalle el sistema electoral que diseñaron para esta elección de constituyentes, ¿verdad? Entonces, como todo sistema electoral, bueno, diseñado generalmente por matemáticos, provoca los resultados que sus gestores desean. Eso es lo que dicen los que saben o sabían del tema, caso de Giovanni Sartori, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa? Sí, por supuesto. No, una cosita. Sobre lo último que dijo Diego, que me parece que es muy importante. Es cierto que hubo abusos, como hay abusos siempre en materia política a la hora de hacer las listas, que es en favor de las mujeres, en contra de los hombres, en contra de aquel. Es decir, sabemos que el tema no pasa por ahí. El otro día, intercambiando ideas con Daniel vía WhatsApp, o no me acuerdo dónde fue, lo decíamos, lo que pasa en el fondo, y quizás sea mucho más efectivo que una acción afirmativa, es que la calidad del sistema democrático varía. Desde el 97, presidente y vicepresidente e intendentes tienen una cierta base democrática. Los primeros son electos directamente en elecciones internas, pero cuando entramos en las listas, entramos en tierra de nadie. Quizás habría que exigir que haya instancias democráticas para la elección de los integrantes de la lista. Debe ser mucho más difícil, pero si lo logramos, eso sí que no sería inconstitucional, bueno, habría que ver qué queremos hacer. Y creo que el tema pasa un poco por ahí. En cuanto a las trampas, el problema es que lo que nadie se dio cuenta fue lo que decía el miembro de la Corte Electoral. El problema es que en la Cámara de Representantes indudablemente no podía cumplir sus efectos. Tenemos 4 o 5 listas que tienen 3, 4, 5 o más bancas en la Cámara de Representantes. Y después, las otras listas, de repente tienen una banca, tienen 2. Entonces no había forma de que se hiciera esto. Pensemos en Flores con 2. No había forma de que funcionara respecto al departamento de Flores una acción afirmativa. Entonces, bueno, si se hizo mal la ley, si nadie se dio cuenta, bueno, pero no es un problema de trampas en la aplicación, es que estuvo mal diseñado. Y lo último que Daniel lo había dicho la otra vez, y yo lo estuve repasando. Estuve repasando los manuales de derecho constitucional de los que yo dispongo, de Kathleen Sullivan, Geoffrey Stone, de Lawrence Tribe y demás, y todos, basándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema, dan por un hecho que las acciones afirmativas fracasaron en los Estados Unidos siempre. El motivo es, tuvieron acciones afirmativas, por ejemplo, en materia de derecho laboral, para ingreso a una empresa, durante 5, durante 10 años, y el día que la sacaron volvieron exactamente a la misma situación que estaba antes. En Europa te dicen lo mismo, pero te agregan, hay un caso en que eso cambia, en que sí hay efectos, que es el tema político. Cuando se rompe la impronta política en materia política, las mujeres entran y no se vuelven a ir. A mí me gustaría probar, porque estamos hablando justamente de la acción afirmativa que en general funciona. A mí me gustaría saber qué pasaría si no tenemos acciones afirmativas. No puedo creer que las mujeres estén en peor situación de la que estuvieron en la última elección. Es más, creo que seguramente mejorarían, pero bueno, son especulaciones, son cosas que me gustaría saber, pero que lamentablemente no las sé. Perdón, te interrumpí, Eduardo. No, al contrario. Podés ir avanzando en la idea porque había un programa muy antiguo de política que el periodista decía, me dijeron, para no dar, acá son todos muy jóvenes, entonces nadie se va a acordar de ese periodista. Lo traigo a colación porque me dijeron, que hay más apoyo de lo que se suponía en ese proyecto. Y a lo mejor puede ser interesante ir avanzando un proyecto sustitutivo. Bueno. ¿Me permitís? Sí, cómo no. Un breve comentario. No, simplemente esto, no sé si será un aporte. Decía Martín Flores y 8 departamentos más aproximadamente, o sea, no solo Flores. En segundo lugar, sobre lo que pasó en Chile, sabremos dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 5. En realidad no sabemos bien lo que pasó. Lo que aparentemente sí pasó es que hubo una abstención
realmente muy significativa, ¿no? Y lo otro que yo quisiera destacar es que hay andariveles o planos diferentes. O sea, una cosa es el ideal, pero el ideal es debe de alguna manera, digamos, está en un plano diferente, digo yo. Otra cosa es la realidad social, lo que pasa de verdad en la sociedad, y este es un dato ineludible. Y otro plano es lo que dice la Constitución. O sea, el proyecto de la senadora quizás sea una maravilla desde el punto de vista ideal, pero no tengo duda de que es inconstitucional, como alguna de las otras acciones, como que se ha dicho, en fin, discriminación positiva o como se llame, que en realidad yo no me parece que la Constitución que establece lo que establece en el artículo 8 y que de alguna manera sienta las bases del sistema electoral, todo esto está un poco al margen de lo que dice, digo. No digo que esté bien, digo que depende del marco de referencias, simplemente, y los marcos pueden ser distintos. Muy bien. ¿Alguna otra intervención o damos por terminado este tema? Te tiré ahí una primicia por el chat, Eduardo, ¿eh? ¿Cómo? Que te tiré una primicia por el chat. A ver, espera, que voy a mirar. Ah, sí. ¿Sí? Muy bien. Pero, bueno, después hablamos. Es un buen amigo, pero bueno. Vieron, hacemos con Gianella esas cosas que no se deben hacer, que no se enteren los demás que estamos hablando. Dos chusmas. Por eso. Bueno, temas de Colombia, vieron, lejanos, no del Uruguay. Alicia Castro. A ver. Ahora sí. Sobre la base de lo que habíamos dicho, de que no tengo demasiados elementos, pero tratando de comprender la idea general con que nos estamos manejando, en principio, lo de las medidas afirmativas parece ser un camino que es necesario recorrer cuando hay grupos excluidos del ejercicio de algunos derechos, o por lo menos en peor situación que otros, por razones estructurales. O sea, en eso parecería que hubiera una base de acuerdo. Lo que puede pasar es que probablemente una medida afirmativa no se puede inventar de la nada, ni se puede diseñar como para quedar bien en el escenario político, en la bancada bicameral, sino que cualquier medida afirmativa que se proponga tiene que tener una base y un fundamento y un estudio real de la situación y de las posibilidades de acceder al cambio que se propone. No estoy entrando en el tema de la constitucionalidad o no, sino simplemente de la posibilidad de que la medida esta o el proyecto alcance el fin que se propone. Estamos partiendo de un piso especialmente bajo en materia de participación política de las mujeres, que arranca desde la historia más lejana, si bien, como dice Martín, bueno, viene en un camino de avance que a mi juicio es súper lento, pero bueno, algo se camina, pero también, como dijo Diego, en el camino ha habido toda clase de maneras de frustrar el éxito de las medidas, en la cual no me cabe tampoco ninguna duda, hay una fuerte colaboración de las mujeres que se prestaron a ocupar el mismo lugar en un montón de listas y luego podían ingresar al cargo por una sola de esas listas, con lo cual estaban habilitando, o mejor dicho, cerrando el acceso a otras. En realidad lo que me parece es que como medida, digamos, en principio quiero decir que estoy de acuerdo con las medidas afirmativas, que creo que para fomentar la participación política se necesitan medidas afirmativas, no creo que hayamos llegado al punto en que se pueda prescindir de ellas, pero a veces un intento de una medida afirmativa
que no tiene en cuenta las cosas que tiene que tener en cuenta, es desafortunado y puede ser contraproducente. ¿Está? Nada más. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Solo una pregunta, Alicia. Sí, ¿Cómo no? Martín. Que es Sí, sí, el mismo comentario que yo hice en la sesión pasada. Si el objetivo es, o si la razón de esto es, encontramos un grupo que está siendo discriminado históricamente, tenemos que recurrir a las acciones afirmativas. ¿Qué hacemos con la discriminación racial en el Uruguay? Los afrodescendientes son el 10%. ¿Por qué le damos trato especial a las mujeres y no a los afrodescendientes? No creo que tenga que haber un trato, digamos, que las medidas afirmativas tengan que limitarse a las cuestiones de género. Y de hecho, nosotros tenemos políticas en varios sentidos. Tenemos políticas de empleo que favorecen a los afrodescendientes, a cuotas para discapacitados. Tenemos una serie de mecanismos que se han ido creando que tienden a la inclusión, porque en definitiva lo que se persigue es precisamente tratar de que las personas que pertenecen a grupos que son, digamos, históricamente excluidos o discriminados por razones diversas, pero que tiene el efecto que esos grupos no pueden acceder al ejercicio y goce efectivo de los derechos que en realidad tienen, bueno, necesitan un escaloncito para poder acceder a una ventana de oportunidades más favorable que la que necesitamos otras personas. Y eso, amigos, ¿sabes qué? Me lo enseñó un profesor de Derecho Constitucional argentino que se llama Roberto Saba, que estudiando el tema de la igualdad, decía que la desigualdad no es solo la arbitrariedad en el sentido de excepcionar la regla, sino que lo más grave que tienen nuestras sociedades actuales son las desigualdades estructurales. Es decir, la existencia de grupos de personas definidos por características que son género, raza, etnia, edad, etcétera, que los pone en condiciones desventajosas para acceder a los bienes y recursos o ventajas que la propia sociedad genera, ¿no? No sé si te contesta esto, pero... No me contesta en realidad, porque en materia legislativa solamente hay acciones afirmativas para las mujeres. Bueno, estamos a tiempo de proponer una para los afrodescendientes. No, pero lo que yo te quiero decir es el absurdo al que llegaríamos. 50% para las mujeres, 10% para los afrodescendientes. Dije que no apoyaba ese proyecto, me parece que no va ese proyecto. Pero fijemos, a ver, el absurdo. Si todos los grupos discriminados que tengan un volumen de gente suficiente como para tener representación parlamentaria, le vamos a crear una acción afirmativa, cambiamos totalmente el sistema constitucional uruguayo. Pasamos a una representación por grupos, y no más una representación como hemos tenido desde 1830. ¿No? Incluso va a haber que ver homosexuales, que es complicado. ¿Cuántos homosexuales hay en el Uruguay? ¿Cuántos bisexuales hay en el Uruguay? ¿Están debidamente representados? Bueno, Martín, pero sí, es lo mismo. Martín, es lo mismo. Es lo mismo. Sigamos en el régimen patriarcal, que está todo bien. Bueno, a mí no me molesta tanto ya. ¿No? Está bien, está bien. Bueno. Bien. ¿Qué hacemos? Que justo vino Miriam Mora, no sé si quiere decir algo, sí. Miriam Mora. Todavía no terminamos las mujeres. Y la buenas paridad. Noches. Hola. Buenas noches. Hola, para Miriam. todos. Disculpas por la tardanza, pero estoy en Trinidad, hoy está cumpliendo 80 años mi mamá, y bueno, Saludos. Se me complicó un poco para estar en hora. Gracias, muchas gracias. Ya lo habíamos anunciado, pero mi propuesta de hacerle un regalo no prosperó. No prosperó. No. Bueno, con salud ya le sobra. Con tener salud ya es suficiente, sí. Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Siguieron trabajando en el tema? Sí, seguimos, en síntesis, bueno, Estefanía explicó forzada por qué tenía determinada discrepancia con Martín, y yo le pregunté por qué ponía cara fea cuando yo hablaba, y dio todas las explicaciones. Pepi, te hacen bullying. Pobre, como Estefanía
es nuevita, siempre la embromamos un poco. Bueno, después hubo una intervención de Diego, interesante como siempre, con algunos planteos, digamos, apartándose de lo común, de lo que comúnmente se piensa sobre algunos de los puntos. Alicia Castro también dando su posición, Gianella planteando preguntas sobre la situación en Chile, ¿verdad? Cuánta cosa me perdí, por Dios. Bueno, así que te lo perdiste, después lo mirás por Sí, no, lo voy a escuchar, claro, claro, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Si les parece, genial. Terminamos con esto. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren seguir? Sí, antes de que pasemos a Escazú, sí. No, una cosa sobre lo que recién le preguntaba Martín a Alicia, que me parece que está bueno para que otro día capaz más adelante, lo conversemos, porque es un problema es un problema del derecho actual. O sea, casi todos los asuntos están trabajados, digamos, por minorías, por grupos, por sectores. De hecho, si uno mira el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? La cuestión de las convenciones que terminó, digamos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, luego cada uno de esos derechos se repite por mujeres, por raza, por discapacidad, por niños, por migrantes, ¿no? Y a su vez hay comités para cada uno de esos instrumentos y mecanismos para presentar, y bueno, y también eso está reflejado en la legislación nacional y en la forma en que finalmente terminamos pensando los derechos y la forma en que representamos, digamos, las desigualdades o las discriminaciones, como recién decían Martín y Alicia. Y uno al final se termina preguntando, ¿no? ¿Dónde están las mayorías? Digamos, pensando en que vivimos en un sistema democrático, o que en el Estado de Derecho y en una democracia, al final, digamos, más allá de que algunas regulaciones tengan que ver con políticas de empleo, con políticas de acceso diferenciado para determinar cuestiones a raíz de discriminaciones estructurales o de desigualdades históricas, también el asunto tiene que ver con cuestiones generales, ¿no? El derecho tiene que ver con las personas. Entonces, yo no sé si para la participación política es necesario pensar en los mismos grupos que están pensados, el acceso al empleo, el acceso a la educación, las desigualdades estructurales de determinadas, respecto del acceso o el disfrute de determinados bienes, ¿no? O del acceso a determinados derechos. La participación política tiene que ver, digamos, con lo común, con la cosa de todos, y ahí la cuestión entre varones y mujeres es una cuestión que esa es la desigualdad estructural. Y no es una cuestión que haya que distinguir ahí entre los trans y los bisexuales y qué sé yo, porque la otra vez lo decían Fefi y Lucía, bueno, ya tenemos ley también de sexo registral, de manera que finalmente todos tenemos algún sexo para ponerse de un lado o del otro en la lista. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista de la participación política, el problema no tiene que ver con que haya cuota de raza o cuota de discapacidad o cuota de otras cuestiones, que lo que hay ahí sí
es un problema que tiene que ver con acceso a la educación, con acceso al empleo, con acceso a la vivienda, digamos, con las desigualdades económicas, sociales, culturales, pero en términos de participación política, el problema es el patriarcado y es la desigualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones que nos involucran a todos y todas, ¿no? Y esa es la desigualdad relevante a los efectos de una acción afirmativa respecto de la participación en las decisiones políticas. Después, si uno a su vez junta otras discriminaciones encima, bueno, pero en la cuestión de las decisiones políticas, me parece que con una discriminación que es la del género, es suficiente. Pero es algo que me parece que está bueno, más allá de este problema de la representación política o de la participación política, me parece que es un problema interesante para conversar respecto de cómo ha cambiado la forma en que pensamos el derecho, porque finalmente lo terminamos pensando como por sectores, ¿no? Como pensando en intereses, en proteger intereses de determinados grupos, y finalmente como que hemos cambiado la concepción del derecho, y también de algún modo la finalidad con que pensamos las reglas comunes. No sé, es un problema que hace mucho tiempo me perturba, y justo ahora cuando conversaban Martín y Alicia, dije, ay, tiene que ver con eso. Está bueno. ¿Martín? Sí, a mí me parece que capaz que es buena la idea de Gianella de, en el futuro, no sé si la reunión próxima o no muy lejos, volver sobre este tema. A mí realmente me cuesta mucho aceptar que sea más relevante la discriminación contra la mujer que la discriminación contra los afrodescendientes. Para empezar, la discriminación contra los afrodescendientes es mucho más brutal y más dura y más perjudicial que contra las mujeres. Tú hace un rato decías, ¿cuándo vas a ver una rectora en la Universidad de la República que sea una mujer? Bueno, ¿cuándo vas a ver un grupo reducido de profesores hombres? ¿O cuándo vas a ver un grupo de, no sé, de 100 estudiantes afrodescendientes en una facultad? No sé, pero estoy de acuerdo que es una buena idea, es un tema interesante, Eduardo, capaz que lo podemos poner en la lista para discutirlo, no dentro de mucho tiempo. Correcto, me parece muy bien. Además, el planteo de Gianella me trajo a la memoria, pero lamentablemente no lo tengo grabado, que me invitaron y estuve presente hace cosa de 15, 20 días, a una mesa redonda en que participaba como expositor central Gargarella, y un poco el objetivo era, con profesores de universidades españolas, tratar el tema de igualdad y discriminaciones, y entraba toda esta problemática que ahora plantea Gianella, ¿no? Hubo pocos acuerdos, te diré, Gianella, porque me da la impresión que pesaban muchos aspectos extrajurídicos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo dejamos previsto, me parece que sí. ¿Puedo sumar un tema para eso? Para complementar el tema para después. Sí, interseccionalidad. Ajá. Para sumarle. El tema de la interseccionalidad de las discriminaciones, porque capaz que eso puede ayudarnos a no pensarlo de forma eliminativa. Estupendo. Muy bien. Ya quedás anotada para presentar o copresentarnos. Pues ya me están. ¿No? Sí. Bueno, sí, ¿no? Me parece muy bien, Estefanía. ¿Alguna otra consideración? Si no, pasamos al tema siguiente, como quieran. Bueno, parecería que ahí terminamos. Lo dejamos entonces, Gianella y Martín, porque tenemos, yo voy a decir 5 minutos, algo de Escazú. Después, no sé si dará lugar a algún intercambio de opiniones.
Y tenemos previsto a Jaime con el tema del proyecto del Consejo de la Laicidad, ¿verdad? Y después se había planteado, Gianela, a ver, ayúdame, habíamos planteado la posibilidad de ver la cuestión del artículo 45 y de las sentencias de amparo. ¿Estoy bien? No, habíamos pensado en hablar un poco del Consejo de Laicidad y Zapolinsky iba a decir algo. Exacto, pero me refiero para futuro, alguien habló. Sí, para futuro sí. Sí, para futuro quedaba, entonces ahí acomodamos y ponemos también el tema que tú planteas hoy. Sí. Después de Jaime nos viene... de lo más propositivo. ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. Eduardo, la inquietud por el 45 la planteé yo. Fuiste tú, me equivoqué. La noticia del día prácticamente, o de la temporada, ¿no? Sí, de la temporada. Muy bien, bárbaro. Del 45, ¿quién se va a ocupar? ¿Alicia Rodríguez? Puede ser, hacer la presentación, los 10-15 minutos, puesta al día, ¿sí? Bueno. A mí me gustaría participar en ese tema, pero no sobre las sentencias y menos sobre el 45, que aparte me parece que tiene poca incidencia en la cuestión. Me gustaría, así de repente, decir alguna cosa sobre hasta dónde pueden llegar los jueces cuando le plantean un caso de violación de los derechos humanos. Está bien. No, perdón, y yo agregaría, y el tema, es decir, la incidencia en general de las normas programáticas, que de alguna manera es parte del tema, ¿no? No sé. Sí, digamos, ahí está el problema para mi modo de ver, el problema también de instrumentos internacionales. Es ahí el tema, claro. Es ahí el tema, me parece. Sí. Bueno. Hacemos así, entonces yo trato de armar el temario en función de lo que dijimos, ¿sí? Perfecto. Acuerdo Escazú. Yo he estado insistente con esto, ¿vieron? Pero creo que fui claro en el sentido de que era simplemente para hacer alguna referencia y que ustedes decidieran si tenía alguna relevancia o si no tenía ninguna. Porque nunca debemos olvidar que estamos ante un foro, digamos, un debate en el área de derecho constitucional. Yo voy a decir cosas que seguramente todos saben. La esencia del acuerdo de Escazú es llevar a la vía de un convenio regional internacional los 3 elementos componentes del punto 10 de la Declaración de Río del año 1992. Los célebres 3 derechos de acceso. Derecho de acceso a la información en materia medioambiental, el derecho de acceso a la definición de las políticas en materia medioambiental, el derecho de acceso a la justicia en la misma materia. He sabido que en base al que se hizo famoso, punto 10 de la Declaración de Río de 1992, tuvimos diferentes avances en Europa y Asia, al menos parcialmente, el convenio de Aarhus. Excusas, no sé cómo se pronuncia en danés, es el lugar de Dinamarca en el cual se celebró el acuerdo, que uno lo examina y es prácticamente la estructura del acuerdo de Escazú. Ese acuerdo de 1998, celebrado en Dinamarca, entró a regir en 2001, ha tenido innumerables ratificaciones, han ido creciendo los estados que han adherido a él y ha presentado su proyección desde el punto de vista del derecho interno de esos estados. A nadie escapa, para los que estamos en derecho constitucional, que hace
aproximadamente 20 años, desde que comenzó el corriente siglo, a través de revistas de las universidades estadounidenses en materia de derecho constitucional, se empezó a plantear la problemática del, algunos dicen green, otros dicen green constitucionalismo verde. Y esto ha generado una evolución. Hace unos días, específicamente el 21 de mayo, en los nuevos entretenimientos que tengo de orden académico, gracias al Zoom, observé una sesión muy interesante que se llama Miradas Cruzadas, del Consejo de Estado francés y de la Corte de Casación francesa. Miradas cruzadas entre los dos órganos de enorme importancia en lo jurisdiccional, pero que no son el Consejo Constitucional. Y ahí el tema, como suele suceder para esta reunión del 21 de mayo, fue la problemática del derecho ambiental. Organizaron la actividad en base a una mañana y una tarde. A la mañana se trató el derecho ambiental. Una pregunta, un derecho global tuvo 3 componentes, que son los habituales en el derecho constitucional europeo contemporáneo. Examinar los motivos y las proyecciones de que sea un derecho transversal. Con eso, naturalmente, se trata de poner de resalto que no hay área, no hay disciplina dentro del ámbito jurídico que escape a la problemática ambiental. Hubo un segundo tema dentro de ese primer gran rubro, una magnífica exposición de Dominique Lotin. Esta profesora es actualmente miembro del Consejo Constitucional de Francia, que se ocupó de cómo trabajar para lograr la conciliación entre el derecho a la protección del medio ambiente y las libertades fundamentales francesas. Es decir, todos sabemos que en Francia la terminología usual en este tema de los libros clásicos es libertades públicas, libertades fundamentales. Y el tercer tema, la protección del medio ambiente en el debate democrático. A la tarde, el tema era otra pregunta. El juez de la protección ambiental, un juez global. Esto porque hay una problemática de acceso a los jueces, una problemática de ejercicio del control jurisdiccional por los jueces, y una problemática de cómo hacer efectivas las decisiones de los jueces. Yo escuchaba esto el 21 de mayo, aparte de tratar de practicar la comprensión del francés, y pensaba, yo me metí con el tema del acuerdo de Escazú, y estamos justamente con los 3 aspectos centrales. Información sobre la problemática del derecho, participación, derecho de acceso a la participación, y el acceso a la justicia. En Francia, naturalmente, sucedió algo que en nuestras latitudes todavía no ha acaecido. Me refiero al pronunciamiento del Consejo de Estado. En un caso que se ha hecho célebre, yo me atrevo a decir que hoy ya es universalmente célebre, que es el caso de la comuna de Grand Saint. Esto, para los que todavía soportan mis comunicados diarios, está incluido en el comunicado del 25 de noviembre de 2020, ese pronunciamiento. Y ahí el Consejo de Estado tuvo que pronunciarse sobre una serie de aspectos que atañen a la problemática del derecho ambiental. Y llegó incluso a
medir la regularidad jurídica de lo que se estaba impugnando por esta comuna en función de las eventuales proyecciones técnicas que pueda tener, técnicas desde el punto de vista pericial, ¿no?, que puedan tener las actitudes de los estados en materia medioambiental. Me vine al Uruguay. En el Uruguay pude verificar que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo creó un grupo de trabajo sobre ambiente y derechos humanos que trabajó desde abril de 2019 hasta agosto de 2020. Trabajó con 3 ejes: el Acuerdo de Escazú, los estándares internacionales que ese textual Tratado de Derechos Humanos y Ambientales plantea, y finalmente expide un conjunto de recomendaciones al Estado uruguayo para la efectiva realización de los derechos humanos vinculados a estas temáticas. Examiné todo el documento que elaboró la Institución Nacional de Derechos Humanos, al igual que hay otro documento interesante que fue elaborado hace un tiempo, unos años, por el Centro de Acceso a la Información Pública, la época en que lo presidía Edison Lanza, y también hay un estudio de la situación de los derechos ambientales en el Uruguay, cuando todavía no había avances con el Acuerdo de Escazú. En el examen de la problemática, y por eso un poco mi insistencia, aunque sea, insisto, aunque sea para que concluyamos que no tiene ningún interés, me parece que hay que tener presente la opinión consultiva 23 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva, Alicia, Martín se acordarán bastante porque una de las instituciones educativas que expidió su parecer sobre la misma fue la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, Estefanía también, en fin, los que están en la Católica. Tiene partes realmente muy relevantes sobre esta cuestión. En 2017, antes del Acuerdo de Escazú, la Corte fijó en su opinión consultiva 23, a partir del parágrafo 211, lo fue desarrollando todo el núcleo de la temática. Empezó la Corte Interamericana definiendo un grupo de obligaciones en materia ambiental se identifican respecto de las obligaciones internacionales asumidas por los estados, entre ellos naturalmente nosotros, que se identifican como cuestiones de procedimiento, en la medida en que respaldan, dice la Corte, una mejor formación de las políticas ambientales. Reconoce la Corte el carácter instrumental de ciertos derechos de la Convención Americana, tales como el derecho al acceso a la información, en la medida en que permiten la satisfacción de otros derechos en la Convención, incluido el derecho a la salud, la vida o la integridad personal. Dice la Corte, se detallarán las obligaciones estatales de carácter instrumental o de procedimiento que se derivan de ciertos derechos de la Convención Americana, a efectos de garantizar derechos como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y dice la Corte, en suma, tenemos obligaciones de los estados en relación con, 1, el acceso a la información en materia medioambiental; 2, la participación pública; 3, el acceso a la justicia en la misma materia. Como ven, la Corte estaba anticipando lo que es el contenido del Acuerdo de Escazú. De modo que, desde mi modesto punto de vista, tenemos, por una parte, el texto del convenio internacional, con forma de tratado, que va a impactar en el derecho
uruguayo en la forma que todos sabemos. Por otra parte, tenemos la jurisprudencia de la Corte no contenciosa por la vía de esta opinión consultiva que en la perspectiva de la mayoría actual de la Corte genera una cuestión de cosa interpretada por la Corte. Bueno, podrán ver, yo tengo acá anotado simplemente los párrafos 219, 220, 225, 232, 241, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ello surge cómo visualiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos el alcance de esos tres derechos fundados en disposiciones de la Convención Interamericana. Específicamente, había de ejemplo, el artículo 13 de la Convención respalda, según la jurisprudencia de la Corte, el derecho al acceso a la información. Nos dice la Corte cuáles son las únicas restricciones admisibles por parte del Estado, de entidades estatales, de particulares que reciban fondos del Estado, etcétera, 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 para el caso de que se solicite una información en materia medioambiental y no se proporciona. Simplemente el límite derivado de la afectación de la seguridad en un sistema democrático. El derecho de acceso a la participación pública en materia medioambiental, según la Corte Interamericana, está fundado, además, en el artículo 23, párrafo 1, literal A, de la Convención. Es un derecho político, que es el derecho de acceso en forma directa o por medio de representantes a las cuestiones públicas. El derecho de acceso a la justicia es una manifestación de un derecho que forma parte del ius cogens, porque la Corte hace remisión a una serie de sentencias en las cuales el derecho de acceso a la justicia forma parte del mismo. Mi propósito está prácticamente cumplido. Acuerdo de Escazú, yo creo que va a tener un impacto. Por su transversalidad, hay posibilidades de que se deba realizar relectura de leyes ordinarias. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, en base a las previsiones del tratado. Hay antecedentes de orden jurisprudencial que hoy podrían tener otros resultados. Me refiero a vía de ejemplo, no estoy haciendo una ucronía, ¿no? Pero me refiero a vía de ejemplo, si este acuerdo hubiera estado vigente, ¿qué diferencia habría habido en los pronunciamientos de los jueces competentes en materia de procesos como los relativos a información respecto de la situación de las pasteras, el caso de aquella empresa que decía que iba a explotar el hierro a cielo abierto, el contrato de ANCAP con las empresas estadounidenses en materia de determinados accesos mineros, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la Constitución, parece bastante claro que es compartible lo que ha sostenido la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay una aplicación del artículo 72 constitucional, conjugado en algún aspecto con el artículo 47, según el texto reformado en 1997, y con inmediata aplicación por el 332. Aquello que era, en definitiva, construcción doctrinal, hoy tiene el respaldo del tratado.
No hice referencia porque felizmente en el Uruguay no es una problemática, por lo menos hasta hoy no lo ha sido felizmente, la cuestión de que el Acuerdo de Escazú hace la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que da un resultado en América Latina a mí me ha sorprendido la cantidad de muertos que genera cada tantos pocos días de personas que trabajen en la defensa de los derechos ambientales. Bueno, y cierro, ahora sí. Me llevó más tiempo del que había pensado, cierro. Tengo presente que la primera sentencia de la Corte Interamericana, según lo dice su propio texto, contenciosa, que se ocupa de los temas de derechos medioambientales, es la de, el caso, lo tengo que leer porque no lo retengo nunca, caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación LACA-ONAT, no sé cómo se pronuncia, entre paréntesis, Nuestra Tierra contra Argentina, del 6 de febrero de 2021. Esa es, dice la Corte, la primera sentencia en que hay un pronunciamiento sobre los temas sustanciales en materia contenciosa, porque el primer pronunciamiento es en materia de opinión consultiva, ¿verdad? En que es una sentencia, algunos la deben haber leído, donde hay mayoría y minoría, y se resuelve con el voto dirimente de la presidente, la juez Elizabeth Odio Benito. Y uno de los discordes es el juez chileno Bio Grossi, otro es el juez colombiano, ¿cómo se llama, Yanela? El juez colombiano Humberto Sierra Porto, y el tercero, que es el juez uruguayo Pérez Manrique. ¿Por qué? Porque en el fondo está más que subyacente la interpretación del artículo 26 de la Convención Interamericana, que es en gran medida el núcleo que está en juego en esta problemática ante la Corte, ¿verdad? Veremos qué pasa en un futuro ante los cambios bastante inminentes en la composición de la Corte Interamericana, con la interpretación que hizo la mayoría del artículo 26. Bueno, eso es lo que quería comentar sobre el Acuerdo de Escazú. Voy a confesar otra cosa. Saben que me llamó poderosamente la atención cómo en América Latina se está estudiando este tema desde las cátedras de Derecho Constitucional. No sé si es un problema, digamos, que esté relacionado con el constitucionalismo verde o qué elemento hay. Pero bueno, ese era el motivo de la insistencia mía, al menos de hablar algo de este punto. En suma, lo único que me parece relevante es, tenemos algo de lo que aferramos, que es la OC 23/2017 de la Corte Interamericana, que ha tomado posición sobre los 3 derechos de que se trata. Nada más. Bueno, como siempre hacemos, pueden decir que está terminado el tema. Colombia, por ejemplo, ya se está discutiendo si el acuerdo pleno, el cumplimiento pleno del Acuerdo de Escazú es crear una jurisdicción especializada en materia medioambiental dentro del Poder Judicial. La Fiscalía General de Colombia está discutiendo si deben instituir fiscales especializados en materia medioambiental. Nosotros creo que estamos muy lejos de todo eso todavía, ¿no? Pero bueno, cuando en otros países se empiezan a ocupar del tema, por algo debe ser. Eduardo. Yo lo reconozco, son distintas las situaciones, ¿verdad?
del Uruguay desde el punto de vista medioambiental que de Brasil o de otros estados. Sí, Alicia. Sí. Yo por razones obvias, por parte de mi trabajo, medio ambiente es un tema que trabajo y me interesa leer. Cuando pusiste Cazú, ya lo había leído, pero lo volví a leer, y además que había estado trabajando, y habíamos discutido en su momento con Rizo, el tema del nuevo plan de estudio, y entre los temas que había también era qué pasa con derecho al medio ambiente y dónde se ubicaba. Y volviendo a leer Escazú el otro día, a raíz de tu propuesta, veo que, bueno, que todas las facultades de Derecho vamos a tener, hay un desafío porque hay expresa obligación de formación, si bien no dice a nivel universitario, sí estuve leyendo el tema de las propuestas en otros países de jurisdicción, de defensores medioambientales, y realmente me parece que va a ser un tema que las facultades de Derecho van a tener que trabajar mucho en la formación en diferentes ámbitos, porque además hay una resistencia de las autoridades si tenés el acceso a la información y después empiezan lo que tú decís con ANCAP y los contratos con las empresas internacionales, ¿no? Que las empresas después tratan ese tema dentro de los temas reservados, sobre todo determinados mecanismos internos que utilizan para resguardar el medio ambiente, pero que no lo quieren liberar. Entonces me parece que ahí va a haber mucho trabajo, mucho pienso que poner en el tema, ¿no? Yo volví a repasar en cooperación el numeral tercero, el literal B, expresamente habla de programas educativos, formativos y de sensibilización. Entonces me parece que ahí hay un tema para trabajar, ¿no? Claro, por eso, correcto, de acuerdo, Alicia. Yo reconozco que uno dice, desde el punto de vista constitucional, no parece relevante, ¿verdad? Pero lo que me parece relevante es que ha llegado el momento en el cual Uruguay lea lo que firma, como Estado me refiero, ¿no? Lea los documentos internacionales que firma y disponga lo pertinente para su cumplimiento. Después que está ratificado, señoras y señores, los jueces lo van a tener que aplicar. Yo hace poco, ahora lo quise buscar pero no lo encontré, no sigo el consejo de Estefanía de la metodología de archivar las citas o lo que uno lee, en el sentido de que en Brasil se ha trabajado el tema con todo el tema de la Amazonia, etcétera, y hay un autor que me gustó, pero ahora no me sale, que habla del Estado teatral, y es un poco lo que tú decís, es decir, Brasil firma documentos en pos del medio ambiente, pero después eso no baja al orden interno y es como un Estado teatral. Sí, tenemos toda esta protección, pero después no se bajan las medidas, ¿no? Está claro, por ejemplo, la Corte dice que no se necesita legitimación para el acceso a la justicia en estos temas. Y otro de los temas que están discutiendo... Y el pueblo recibe, ¿qué va a hacer? Va a decir... No me meto, que lo habla Martín Guerra, que supongo que lo habrán discutido, es el tema de los intereses difusos y quiénes se presenta a hacer este tipo de defensas, ¿no? Los procesalistas han trabajado bastante este tema. Claro. Muy bien. Bueno, no le restemos más tiempo a por lo a menos Martín Guerra pidiendo la palabra. Perdón, Martín, sí, adelante. Martín. Gracias, Alicia. Bueno, no, justamente se me adelantaron un poquito, porque a lo que iba era un poco a este tema, ¿verdad? Porque yo comparto con Eduardo, parecería que, por lo menos, y sobre todo desde la perspectiva que podríamos denominar más bien sustantiva, parece que el tratado en sí mismo es muy positivo y es en cierta manera muy autosuficiente. Ahora, en las cuestiones que también son constitucionales, pero que muchas veces se les denomina también procesales o objetivas, entre esas está, por ejemplo, el debido proceso, acceso a la justicia y demás, creo que hay muchas cosas sobre las cuales tenemos que trabajar, sobre todo a nivel interno, no necesariamente a nivel legislativo, pero tal vez sí a nivel de, por ejemplo, formación de jueces, o tal vez sí a nivel legislativo en materia de legislación procesal, porque más allá de lo que plantea la Corte Interamericana sobre este punto, lo cierto es que
veo muy difícil que en Uruguay un juez diga, eximo a la parte de acreditar su legitimación activa para presentar, para plantear este caso, ¿verdad? Y lo mismo se puede llegar a plantear, tal vez no con la legitimación, pero tal vez sí con la representación. ¿Quién puede representar a quién? Y en función de esa representación, presentar un reclamo de estas características, ¿verdad? ¿Y a quién va a alcanzar la sentencia que se dicte en este proceso? ¿Alcanza a una comunidad, por ejemplo? ¿Alcanza a una ONG? ¿Alcanza solo al representante? ¿A solo una persona? Hay muchas cosas que trabajar sobre esto. Es algo que está viendo y que tiene mucha incidencia a mi juicio, al menos con el acceso a la justicia, sobre todo hoy en día, que es esta nueva noción, o nueva para los uruguayos al menos, de los procesos colectivos, que creo creo que en Escazú va a tener un lindo nicho para crecer en Uruguay y que tendríamos que estar atentos a cómo se desarrolla. Era eso nomás. Muy bien. Bueno. Profesor, si me permite... Sí, Miriam, sí. Sí, en realidad yo lo que no conozco mucho del tema, me interesan los temas medioambientales, pero sobre Escazú no solamente leí el material, pero sí reconozco que es un tema que se viene trabajando, como tú bien lo decías, en Latinoamérica, y de hecho hay un congreso ahora el jueves próximo que lo organiza la Universidad Católica de Santiago de Chile, con la Universidad de Talca y el Centro de Estudios Constitucionales de Chile, donde se va a tratar el tema de Escazú y demás, y que les puedo compartir el link y demás para los que les interese. Y bueno, eso, me parece que deberíamos de profundizar, seguir profundizando en el tema, porque me parece que es un tema de la región y que tarde o temprano nos va a afectar a nosotros también, máxime con todas las cuestiones que nosotros tenemos de las pasteras y las internacionales que están viniendo a Uruguay, y bueno, todo eso me parece que amerita hacer un estudio más profundo del tema. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Ese congreso es el que participas tú y Paula Garat? Sí, vamos a estar por Uruguay, Paula Garat por la Católica y yo por la universidad, pero hay diferentes, son 2 días y hay diferentes temáticas que se van a tratar, ¿no? De hecho, yo voy a tratar el tema de género, profesor, y te voy a citar, así que sí, estate preparado porque... porque tengo más amigos en Chile que acá. Sí, ya sé, es el profesor Nogueira Alcalá, que está allí, que te conoce bien y que te quiere muy bien. Y bueno, pero este tema se va a tratar también, pero además Chile hace tiempo que viene con este tema de Escazú y Esquezú. Yo desconozco mucho la relevancia que tiene para ellos, debe tener una relevancia obviamente importante porque hace mucho que lo vienen desarrollando. Mira, había de ejemplo, hay un libro que coordinó Gonzalo Aguilar Cavallo, tú lo conoces bien. Sí, claro. Sobre el tema del acuerdo de Escazú y sus distintas proyecciones, sí. ¿no? Sí. Un libro de hace unos días, ¿cómo es? De esta editorial española que... Sí, Tirant Lo Blanche. Exacto. Sí. Bueno, muy pero bien. Bueno, bárbaro. No sé. Te escucharemos. Eduardo, entonces. Yo ya tengo el link. Yo tenía una pregunta, si me permitís, tenía una pregunta. Sí. Mientras no se implemente la jurisdicción esa que está prevista en el tratado, ¿cuál te parece a ti que serían los jueces competentes en Uruguay para entender en algún pedido de información o en alguna cuestión relativa con la participación pública y qué tipo de medidas podrían dictar? ¿Directamente las que están en el tratado? Sí, es una opinión preliminar porque es una duda que me vino en el momento. Claro. Mira, Alicia, yo voy a abrir el paraguas porque sabes que va a ser 7 años que soy el tipo más feliz del mundo porque me jubilé como abogado. Entonces, no tengo, como que borré todo lo que tenía que ver con ejercicio profesional y competencia de juzgados y tribunales. Con esa salvedad, me da la impresión que en mi época, no sé qué ha pasado en estos 7 años, se trataba en definitiva de
una posible competencia residual en base a la, creo que no sé si sigue vigente, la 15750 y las normas, además normas atributivas de competencia, ¿no? Era el número de una ley, ¿no? 15.750. La ley orgánica del Poder Judicial. Ahí Sí, está. sí, sigue vigente. Y tengo idea que había posibilidad de tener como juzgados letrados con competencia residual, ¿no eran los civiles? Sí. Algo así, ¿verdad? Es así, sí. En el interior, bueno, supongo que se aplicaría la solución más o menos paralela, pero creo que va a haber problemas de esos y severos, en tanto y en cuanto no se parta de la base que es un tratado que además insistentemente fija su aplicabilidad inmediata, ¿no? Y vos pensás con una terminología. ¿Tú pensás que la vía es el amparo o tenemos otro tipo de acciones para exigir? Antes de Escazú, con lo que había, el principio 10 de Río, por ejemplo, en un libro de Lanza y otros, manejaban como idea el amparo. ¿Cómo se dice? La posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, si no me confundo, hace referencia al amparo como una de las posibilidades. Lo de la Institución Nacional de Derechos Humanos yo lo tomo un poquito con pinza porque dice que es un enfoque multidisciplinario y que no busca un estudio puramente académico, y que es más bien la traducción de la posición que sostuvo el Poder Ejecutivo a través de sus representantes, la Universidad de la República, representantes de la sociedad civil, de las organizaciones, en fin, pero pudiera ser, ¿no? Profesor, pero este libro de danza no trata el tema de Escazú. Este libro, ¿El libro de danza y otro. No, anterior. Tú citaste, danza, dijiste. Anterior. Es anterior a Escazú. Es de 2013 ese libro, ¿verdad? Perdón, no, sabés que no puedo minimizar para darte la cita exacta, porque al estar yo de anfitrión, no puedo bajar la pantalla, ¿no? Pero según mi recuerdo, el libro de Edison Lanza, bueno, el libro, es uno de los coordinadores, ¿no? De la época en que él dirigía CAINFO. Por eso dije, Miriam, en función del principio 10 de Río. Es la misma solución de Escazú, ¿no? Con la diferencia de que la declaración de Río no tiene la fuerza del tratado que es de Escazú. Bueno, estaría, ¿no? Sobre el tema de competencia. Tengo a Emanuel Pintos, perdón, y a Jaime. Jaime y Emanuel. ¿Jaime? Sí, no, simplemente en la medida, me lo planteo ahora, o sea, no lo había visto el problema, pero en la medida que hay afectados aspectos vinculados con la información pública, no sé si no habría que aplicar la ley 18.381, si no le estoy, o sea, competencia de los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Habrá que ver, pero es una... Pues se podría hacer por ahí. En materia de competencia, te digo, Jaime, sinceramente yo no lo pensé. Ahora lo pienso porque lo planteó Alicia y tú. Pero en otros aspectos, pienso que el acuerdo de Escazú puede llegar a derogar algún aspecto de la ley. Sí, con permiso, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Creo que no he tenido una mala conexión en la noche y creo que no sé si la saludé como es debido. Antes que nada, siempre es una alegría verlos y escucharlos. Igualmente, bienvenido, Manuel. Gracias, muchas gracias, profesor.
En realidad mi pensamiento iba por el lado también de lo que decía el profesor Zapolín, ¿no? Pensándolo por el lado por el lado de la acción de acceso a la información, yo creo que esta pata del acuerdo de Escazú de acceso a la información pública no tiene nada o sea, no tiene nada que envidiarle a nuestra normativa local. Me parece que está muy bien planteada desde el punto de vista de la legislación. Y en ese punto estamos cubiertos. Lo que a mí me genera la incertidumbre, el signo de interrogación se me plantea en la pata de la participación en la generación de políticas públicas, en la pata de participación del control y participación de la pata civil, digámosle, en la generación de políticas públicas, porque no me quedan claros mecanismos eficientes de control para asegurar esa participación y que no quede en eso que decía Alicia como el estado teatral, ¿no? De que no quede como vengan todos, van a participar y después tengamos como un plan de gestión medioambiental y a toda la población, a toda una población afectada que quede totalmente al margen y que aparezcan en la foto nada más. Eso, y obviamente porque quien detenta el poder como un Estado se va a sentir justamente tentado a hacer el acting de vincular a todos, y es muy difícil eso, contar con herramientas. No me queda claro qué herramientas puede tener la población civil para hacer efectiva la participación. Era eso, era un signo de pregunta nomás que lo quería compartir. Gracias. Muy bueno, gracias. Vieron que Alicia Rodríguez difundió el programa de la actividad que mencionó Miriam Mora. Lo tienen en el chat y lo pueden bajar si lo desean. Yo ya lo hice. Bueno. Jaime. Yo les reenvío igual la invitación. Ahí está. Eduardo, yo no sé, realmente estoy viendo el reloj, ¿no? Son las 9 menos 20. Quizás no tenga mucho sentido arrancar ahora con un tema nuevo. Digo, aclaro para los que no saben, esta intervención nuestra fue una idea de Janel, así que la culpa la tiene ella. Vinculado a la facultad, el Consejo de la Facultad de Derecho nos designó como integrantes de una red de laicidad que se integra con las distintas facultades e institutos de la Universidad de la República, y allí se analizó este proyecto de ley sobre un Consejo de Laicidad, y consecuentemente también hubo alguna consulta en la prensa, ¿no? Hay una crónica allí en Brecha donde nos consultaron, de manera que supongo que por eso a Yanela se le ocurrió que yo podía hacer un aporte. Yo no estoy demasiado de acuerdo, pero he preparado, hay algunas ideas que tengo sobre el tema laicidad y sobre esta solución en concreto. Ahora, realmente no sé si será prudente hacerlo ahora, no tengo inconveniente, o diferirlo para mejor oportunidad, ¿no? Sí, quedan 20 minutos solamente. Claro, sí. ¿Y por qué no hacemos la presentación inicial, que eran 10 o 15 minutos, y solo diferimos la discusión? Yo por mi parte de acuerdo, no sé, Jaime. No tengo problema, pero bueno, digo... Podemos hacer eso y diferimos el debate, entonces, ¿están de acuerdo? ¿O prefieren concentrar todo en...? Perdón, yo me tengo que retirar porque estoy con un parcial en EVA y tengo que entrar a clase. Les mando un beso a todos, les mando el correo, discúlpenme la mala educación, pero bueno, las obligaciones de la clase me llaman. Voy a escuchar el audio. Perfecto, Miriam, por eso, anda a atender que estén bien, disculpas, por favor. Chau, chau. Por favor, saludos. Chau, Miriam, beso. Entonces, si te parece, Jaime, en 15 minutos hacer la presentación y en la próxima entramos al debate. Bien. Todos vieron el proyecto de ley, está distribuido, y el artículo de Brecha que me lo mandó Janela y lo distribuí también para esta sesión. Ahí está. Bueno, como digamos, para romper el hielo, yo me encontré con 4 párrafos,
que salieron publicados en el semanario Voces el 2 de julio de 2020. Esto es un artículo de Juan Pedro Mir, que, como probablemente algunos recuerden, fue director de Educación del Ministerio en la segunda gestión del doctor Vázquez, hasta que allí hubo un conflicto con la doctora Muñoz y renunció junto con el subsecretario. Pero dice una cosa interesante que yo creo que es una buena introducción. Dice así ese artículo: es importante remarcar que la laicidad educativa no implica libertad de expresión para el docente. Por el contrario, demanda el trabajo profesional de planificar las intervenciones de enseñanza en el marco de las reglamentaciones democráticas vigentes y los planes de estudio vinculados a su propuesta curricular e institucional. A un buen maestro o profesor lo describen más sus silencios que sus palabras, y debe tener el oficio y el tacto de poder correrse de su centro de gravedad y asumir que en una propuesta laica no tiene el derecho de imponer sus convicciones. Esto viola directamente la ética profesional, por la vía del poder que da la calificación y acreditación del curso, peor aún, por el de la seducción que le permite su eventual carisma o lugar de enseñante. De hacerlo así, retrocede 300 años en la construcción de un proyecto moderno que, desde Comenio para aquí, apostó a la autonomía ética, ciudadana y moral del alumno. La pretensión dogmática de imponer una forma de pensamiento tiene diversos ropajes, a veces en bandera con presuntas corrientes críticas o antisistémicas, que insisten en generar en los estudiantes luchadores contra un mundo opresivo, reproductor de desigualdades o excluyente de diversas minorías. Otras veces, con otros uniformes y pancartas, también afirma que la intención de la educación no puede ser ir en contra de los postulados familiares y abogan por cerrar fronteras rígidas a temas, posturas y enfoques. Lo llamativo es que estos extremos reivindican el mismo término, laicidad, y colocan la supuesta verdad como un conjunto de ideas previas ajenas al propio proceso de encuentro educativo. Entonces, como segundo paso, me referiría al plexo normativo, que voy a resumir porque todos los conocen. En primer lugar, el artículo 5 de la Constitución, o sea, el Estado no sostiene religión alguna, y entonces allí, ¿de qué se trata sostener? Yo he dicho frecuentemente tener, mantener, financiar, subsidiar, otorgar, por ejemplo, un predio para construir un templo religioso, etcétera, ¿no? Pero hay otros aspectos que a veces no se tienen igualmente presentes y que creo que importan. Por ejemplo, el artículo 58, cuando habla de la ilicitud del proselitismo, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie, lo resumo en estos términos. El 68, que garantiza la libertad de enseñanza, aunque en realidad parece enfocada a la posibilidad de seleccionar medios de educación al margen de la enseñanza pública. O sea, creo que acá hay una distinción que se puede hacer entre el derecho incluso de los padres a seleccionar la educación de sus hijos y la situación que se da en estos establecimientos públicos que son los que conforman la enseñanza pública, ¿no? No es del todo ajeno el artículo 77, numeral 4, me parece, porque inhibe la actividad política de determinados funcionarios, como todos tenemos presente, en función de las características de la función desempeñada. Agrego además el 29, ¿no? Es enteramente libre en toda la materia de la comunicación de pensamiento, sin necesidad de previa censura, y cito una definición que está en el artículo 17 de la ley 18.437, la última ley de educación, que define el principio de laicidad en estos términos. El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. A esto creo que hay alguna norma que también tiene que ver con el tema, el artículo 7, el artículo 8, el 10, o sea,
principio de igualdad, principio de libertad, la garantía del derecho de reunión del 38, la garantía o el derecho de asociación del artículo 39, la independencia de la conciencia moral y cívica del artículo 54 y incluso la subvención que el Estado otorga a los centros privados como, digamos, como subvención por sus servicios. Finalmente, la utilidad social de la gratuidad de la enseñanza oficial del 71, y bueno, el artículo 72 con los efectos que todos conocemos. Creo que viene a ser pertinente definir algunos conceptos sobre los que se puede basar el planteo, ¿no? La discusión. Por ejemplo, la idea del poder. El poder como forma de dominación que impone mediante la producción normativa de determinadas conductas o legitima ciertas soluciones sociales favoreciéndolas o perjudicándolos. El concepto de ideología. La ideología la definimos como un sistema de ideas tendientes a la legitimación de posiciones de poder. Muchas veces se trata de una visión de la realidad que se da mediante la imposición de determinadas concepciones, más o menos veraces o más o menos mitológicas. Estas visiones pueden consistir en visiones distorsionadas por acción, cuando se incorporan elementos irreales, o por omisión, cuando se aporta una visión sesgada, ocultando determinados hechos. Se divulga un relato épico mientras que se oculta sus aspectos fétidos. Se trata de elementos legitimantes que tienden a justificar una posición de dominio, como ya decíamos, una forma de organización social, la visibilidad pública de determinados agentes o incluso de proveer un medio de vida basado en la prestación de servicios cuya necesidad es un producto de la convicción generalizada e implantada mediante mecanismos publicitarios tendientes a producirla. Son mecanismos que, por ejemplo, justifican la operativa de grupos religiosos, políticos, sindicales y a sus operadores. Se intenta consolidar una concepción hegemónica que sirve de base, es funcional y constituye una plataforma de lanzamiento de los procesos antes aludidos. Opera por medio de la sacralización de personajes, posturas o tendencias que se intentan identificar con el bien o la conducta de vida y que en función de dicha valoración contribuye a ocupar ciertos espacios o recibir determinadas asignaciones o canonjías. Por el contrario, quienes se ven como un obstáculo al programa trazado son identificados como el adversario y aún como el enemigo. Hace poco veía en un medio de comunicación extranjero un mensaje que refería a la admisión de apostillas a su programación. Y me parece interesante recogerlo en estas mal hilvanadas palabras, ¿no? Planteaba que admitía los comentarios referidos al tema tratado, no así la publicidad. Y creo que ahí hay una distinción interesante entre la consideración presuntamente científica y el tratar de vender un producto. En tercer lugar, me parece importante destacar el valor del concepto de laicidad. La concepción sostenida por el Estado uruguayo respecto del fenómeno religioso es singular cuando hablamos de la laicidad como un aspecto vinculado a la religión y tenemos presente todo el debate que se dio en torno a prácticamente buena parte del siglo XIX, incluso en la propia convención de la que emana la Constitución de 1830, aquella postura de Manuel Barreiro frente a Ellauri, por ejemplo. Entonces decía, es una postura singular con escasas similitudes en el mundo, en donde aún en estados no confesionales es habitual encontrar una mayor presencia de lo religioso en los ámbitos públicos. Por ejemplo, soluciones como el brindar educación confesional en la enseñanza pública a los niños cuyos padres lo requieran, admitiendo que pueden profesar diversos credos. Concretamente, la Constitución Española de 1978, en su artículo 27, referido al derecho a la educación, en el numeral tercero dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto ha sido en algún momento objeto de algún conflicto, porque yo recuerdo hace muchos años había toda una problemática que, digamos,
afectaba a los profesores, a los catequistas vinculados al credo católico, porque la Iglesia no estaba de acuerdo con algunas expresiones o manifestaciones de esta gente que además eran funcionarios públicos y que por tanto, ¿quién decía si podían seguir o no podían seguir? Toda una problemática, ¿no? Bueno, siguiendo con esta caracterización que he intentado realizar, el principio de laicidad asume conciencia sobre las realidades evitando el encubrimiento ideológico. Pretende no imponer un determinado relato, procurando mantener equidistancia entre las diversas manifestaciones, y desde ese punto de vista apunta a un cierto grado de neutralidad. Es coherente con un análisis racional de base científica de los fenómenos sociales, es también coherente con una visión humanista y no transpersonalista, no está basada en la doctrina de un profeta ni de un sujeto providencial, ni en la superioridad de una clase, ni atribuye a un determinado grupo el ser herético o operar en la sombra para perjudicar a los integrantes de la sociedad, por ejemplo. No es absolutamente neutral, porque sostiene su propia cosmovisión proclive a mantener determinados valores como el de igualdad, la libertad de expresión, el Estado de Derecho, la necesidad de controles que eviten el desborde del poder, etc. Es básicamente igualitaria porque no admite que se considere como oficial o superior a determinados relatos, a ciertos portavoces o a los abanderados de determinadas doctrinas, lo que puede derivarse aún sin desmedro de la tolerancia a las ideas. Quedan comprendidas las doctrinas religiosas, pero asimismo cabría incluir a otras posturas que sacralizan ciertos elementos útiles para sostener una determinada organización de poder. Por ejemplo, el rol providencial del gran hermano que detenta el poder en la distópica 1984 de George Orwell, o los mitos supremacistas que justifican ante todo el desplazamiento del semejante para evitar que compita o para justificar el arrebato de su patrimonio, llegando incluso al genocidio. Es afín a una postura de tolerancia con las diversas posiciones, haciendo un esfuerzo para intentar comprenderlas. Me planteo acá si es posible el conflicto, o sea, el problema más que si es posible, el posible conflicto entre la imposición del valor de la laicidad, la libertad de expresión y la libertad de cátedra. No son infrecuentes las situaciones en que rivalizan derechos contrapuestos, en las que corresponde proceder a una sutil composición para arribar al equilibrio en la posición jurídicamente adecuada. Es normal la existencia de dos posturas enfrentadas en un conflicto que se procura resolver por medio de la decisión de un tercero imparcial. A esto último le llamamos función jurisdiccional, y constituye una actividad básica en el quehacer del Estado. Es habitual la existencia de derechos a invocar por ambas partes y que en definitiva debe optarse por darle preeminencia a uno. Empecemos por reconocer la preeminencia del principio de libertad de nuestro sistema, en que, si bien se admiten las limitaciones, deben consagrarse por ley dictada por razones de interés general, como resulta de los artículos 7 y 10 de la Carta. El primer control por ejercer es el del autocontrol, ético podríamos decir, que reconoce de buena fe que determinadas posturas enunciadas de determinada manera pueden estar sesgadas al no incluir todos los aspectos susceptibles de ser considerados, y que la verdad completa es inalcanzable, o pueden ser hirientes o menoscabar a determinadas personas. Parecería que quien educa o actúa en función del interés general debería de poner su convicción o militancia en cierta corriente para hacer un planteo equidistante y objetivo. El problema se plantea cuando en términos siempre relativos o no se actúa de buena fe o la fuerza de la propia convicción actúa como un elemento que obnubila los criterios. Es común encontrar posiciones que se sustentan en forma crítica, sobre la base de convicciones más o menos implantadas o que se intentan implantar mediante una publicidad insustancial. Esto ha sido siempre así y en tiempos de redes sociales es peor aún. Entonces deberá sondearse en quién puede poner los mojones, hacer los deslindes y situar los límites desde una mirada razonable. La razón es el rasero, en definitiva, para determinar qué conducta es adecuada. Es razonable el análisis de una determinada corriente religiosa o doctrina política como se ha hecho desde siempre. No lo es, en cambio, y me refiero a la actividad de los servicios del Estado, la exhortación a participar de una determinada actividad buscando prosélitos. La adhesión personal a un acto determinado en calidad individual y siempre que por la función pública desempeñada o ello no esté vedado,
constituye un derecho de la persona. Comprometer en dicha actividad a la administración o organismo que se integra constituye un exceso y no corresponde. Fomentar un culto determinado desde la función pública es contrario al derecho. Contribuir a la reparación de una obra de arte, aún con temática sacra, es simplemente preservar una obra que es patrimonio cultural de la humanidad y resulta pertinente. Una variable relevante la constituye considerar a quiénes está dirigido el mensaje. No es lo mismo, por su capacidad de discernimiento y crítica, un escolar que un estudiante universitario. En cuanto a las propuestas esgrimidas, ¿no? al proyecto, hay 3 aspectos preliminares que estimo básicos. El ya mencionado principio de libertad, que impone que las restricciones sean de interpretación estricta, las restricciones a la libertad, me refiero. La laicidad en la actividad pública es un principio fundamental del sistema jurídico nacional, constituye, a mi juicio, un valor positivo y merece ser defendido. En tercer lugar, si no hay un mecanismo que asegure el cumplimiento de las normas, es como si éstas no existieran. Me resisto a prejuzgar en cuanto a que la búsqueda de instrumentos para la defensa de la laicidad obedezca a un torvo propósito que procura arrojar la libertad de expresión. Es en cambio admisible considerar que los mecanismos propuestos no sean los más idóneos, que los hay mejores o incluso que no es posible encontrar un mecanismo. En cuanto a la propuesta a consideración del Parlamento de creación de un denominado Consejo de Laicidad, cabe apuntar los siguientes aspectos. A. Se intenta crear una especie de ombudsman o defensoría de la laicidad, que sería un órgano colegiado de 3 miembros designados por un término de 5 años, uno propuesto por el Ministerio de Educación, que lo presidirá, uno propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública, uno propuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Incluso se dice con preferencia al Instituto de Derecho Constitucional. Se propone a tales objetos constituir una persona de derecho público no estatal, lo que motiva una reflexión sobre la constitucionalidad de estas organizaciones que pretenden no ser estatales en la teoría, pero cuya organización y potestades las colocan en la periferia, pero en el borde del Estado mismo. Si definiéramos al Estado como una organización administradora de los recursos públicos solamente, es difícil concebirlas como independientes de la organización estatal. Esta es una vieja posición, ¿no? Está muy bien, nos han ganado por cansancio, todos los días aflora una nueva, pero son constitucionales. Y bueno, no sé. Peores son las sociedades comerciales de propiedad del Estado, ¿no? Así que, pero bueno, dejo la digresión. Sería difícil encontrar integrantes con trayectoria adecuada para desarrollar una gestión incuestionable. La utilidad social de este tipo de organización depende fundamentalmente de la dignidad y autoridad moral de sus componentes, y si, por su gestión efectiva o atribuida, su actuación resulta permanentemente cuestionada, termina deslegitimándose y posiblemente transformándose en una fuente de dispendio de los recursos colectivos en la consideración general. D. Es de suponer que la estructura que se ha imaginado procura colocar al órgano fuera de la estructura administrativa sobre la que ejercería su control. Sin embargo, la procedencia de los delegados en cierta medida los puede hacer sospechosos de parcialidad. Se prevé una situación concreta en la que tendría una suerte de potestad jurisdiccional, en una decisión que se parece a un mandato de amparo que le permitiría incluso suspender una determinada actividad. Esta potestad genera un problema, porque se trata de una decisión a ser adoptada por un órgano de una autoridad paraestatal con potestades sobre una estructura estatal. Es complicado, me parece. Además, ¿cómo se aseguraría el cumplimiento del mandato? Es posible suponer que lo que se pretende es brindarle a la autoridad administrativa un respaldo para que actúe en el sentido sugerido por el Consejo. En suma, de prosperar la iniciativa, posiblemente corresponde su ajuste en varios aspectos, asegurando la utilidad del mecanismo, precisando su campo de actuación y aventando toda posible sospecha referida a que se intenta implantar un mecanismo de control ideológico, reñido con la libertad de cátedra en contradicción con los valores que se trata de sostener. Eso es lo que me ha permitido pensar rápidamente sobre el tema y tratando de contemplar la invitación y la inquietud de Yanela, a la que le dedico estas bobadas que he dicho.
Eduardo, Bien, yo propongo, ya que Jaime lo tiene escrito, que lo comparta, porque es muy largo, sea cosa sí, de que todos podamos leer y profundizar en el tema para la próxima sesión. muy ¿Será bien. posible, Jaime? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Tú lo distribuyes? ¿Sí? Te lo ¿Tenés todo? paso, No, me lo te lo pasás a mí, yo paso, lo hago llegar. o lo paso. Bueno, tenemos Tenés todo, están los todos rastreos del copiados. grupo, Están sí, todos sí, copiados, así que, no hay inconveniente. Perfecto, esperamos eso entonces. ¿Y la próxima fecha será? 15 días. Bueno, correcto, 2 semanas. Así que viene a ser 8-15 de junio.